a que prestes atención al tema que vamos a tratar hoy en nuestra salita, un tema que nos preocupa y mucho. Quiero presentarles a nuestros invitados, a Margarita Barranco, bienvenida, psicóloga y vicepresidenta de la asociación Red UNE, y a Ulises Quesada Navarro, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía de Albacete. Hoy hablamos de las sectas, la pornografía infantil, los delitos tecnológicos, tres temas que parece que no tienen nada que ver, pero al final algo tienen que ver con la persona que puede estar dentro de ellos. ¿Verdad que sí, Margarita? Sí, están más vinculados de lo que nos parece. Que eso no quiere decir que todos estén vinculados, pero sí hay muchos que tienen relación. ¿Tenemos que tener miedo a este tipo de fenómenos? ¿Respeto? A ver, yo más que miedo diría que cierto respeto, ¿vale? Porque realmente el problema es que captan a las personas sin que seamos conscientes que se está haciendo esa captación de ese ser querido, de ese amigo, de ese conocido, ¿no? Entonces el riesgo es que cuando te das cuenta, a lo mejor ya ha desaparecido de tu entorno. Las nuevas tecnologías es el gran refugio ahora de todos aquellos que quieren hacer algo malo. Pues sí, hay una parte importante de la delincuencia que se escuda detrás de las nuevas tecnologías. El anonimato, la facilidad y la inmediatez en la comisión del delito y a veces la alta rentabilidad, ¿no?, que supone, por ejemplo, insertar un anuncio en una página de anuncios clasificados y bueno, pues ver cómo poco a poco tu botín se va incrementando porque la gente se interesa en un producto que nunca les llega, ¿no? Hoy queremos que estén especialmente atentos ustedes, padres, tienen hijos en cierta edad, adolescente, porque muchas veces no sabemos exactamente qué puede estar pasando a través de su móvil. O de su ordenador, porque muchas veces están refugiados en su iPad, en su tablet. ¿Tenemos que restringir ese acceso, Ulises? ¿Qué tenéis que ver los policías o en qué momento un padre debemos de llamar a la policía cuando vemos algo que no nos gusta? Lo importante, sobre todo para prevenir, es la información, ¿no? En ese sentido, pues es fundamental que la comunicación entre los padres y los hijos pues sea una comunicación permanente, bidireccional, y sobre todo también el padre debe de estar atento a las dinámicas de nuestros hijos, ¿no? Saber cuándo sus dinámicas tienen algún tipo de modificación y bueno, lógicamente también debemos de respetar ese mundo más íntimo, ¿no?, más esa esfera más próxima al menor o a nuestros hijos, en las que ellos se desarrollan, y que es indudable que para ellos es fundamental las nuevas tecnologías en sus relaciones. Pero aunque haya esa comunicación, que yo creo que sí que la hay muchas veces, esto se nos escapa de las manos. El otro día contaba un compañero que estábamos aquí comiendo que tiene una nena de 7, 8 años. Si me están escuchando, dirás, tiene lo que va a contar Juli. Lo cuento con su permiso, no voy a decir el nombre. Decía que era una fiesta de su hija de 7, 8 años. Había la primera fiesta de pijama de su hija. Estaban en la parte de abajo de la casa, las amiguitas, tan contentas. Dice, cuando bajo, bueno, no, miento. Estaba él con su mujer y uno empiezan a ver que estaban subiendo fotos a Instagram, que si con el besito, que si con la posturita, que cuando nos descuidamos nos la están liando, Margarita. Claro, evidentemente esa es la gran dificultad del poder controlar estas situaciones. Los niños no son conscientes de lo que implica subir a las redes toda esa información, porque quiere decir que alguien un depredador, perdón, Sí, que averigua, sabe qué están haciendo esos niños, qué hacen, cómo se mueven, cómo actúan, en fin. Por tanto, dos preguntas que creo que son muy importantes, porque muchas veces yo cuando contamos estas noticias, que a veces a mí se me pone el vello de punta, de cosas que suceden a través de las redes, yo digo, esto no puede ser, no puede haber gente así. Hay más de la que nos pensamos, ¿verdad? Muchísima más, y además con el anonimato. Y más cerca de lo que nos pensamos, Sí. Ulises. Es decir, en nuestro entorno más cercano. Así es, sí. Hombre, las nuevas tecnologías te permiten moverte por esa red de Internet, y independientemente de la distancia a la que esté realmente del otro usuario, del usuario que va a ser el objetivo tuyo, pues permite desenvolverte con total libertad para poder acometer algún tipo de agresión, ¿no? O bien mediante modificación de ese tipo de imágenes que se cuelgan de manera a veces inocente y que luego son objeto de manipulación, y se puede producir un efecto rebote o boomerang, ¿no? Es decir, bueno, te devuelvo esta imagen modificada y ahora te obligo, te chantajeo, te coacciono para que me des otras, ¿no? Y en este sentido, porque yo recuerdo que por lo menos hace unos años era bastante complicado identificar a la persona que estaba tratando de ponerse en contacto o tratando de delinquir. Hoy en día se puede localizar más fácilmente a alguien que esté con algún aparato en concreto.
Efectivamente, todas las comunicaciones que se realizan dentro de una red pública dejan un rastro digital o tecnológico que va a permitir determinar o revelar el itinerario entre la víctima y el todo lo que se hace en la red al final deja un rastro. Efectivamente. Y hay que contar también las penas, porque es importante que la gente sepa que esto está penado. Así es. Y han cambiado además las leyes. Así es. Hoy en día podemos presumir que España pues tiene una regulación muy novedosa, muy puntera en cuestiones de investigación tecnológica y también en el tema de los procedimientos judiciales de asuntos criminales que se cometen a través de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, se tienen las herramientas legales suficientes para poder combatir el delito. Margarita, yo como padre, ¿a qué tengo que estar atento? Porque muchas veces incluso no nos damos ni cuenta. Mi hijo no ha hecho ninguna cosa extraña que yo haya identificado. ¿Hay algo que que me pueda alertar de que algo está sucediendo? A ver, vamos a ver, hay que estar atento porque aparentemente puede ser que no pase nada, pero si a lo mejor se encierra mucho más de lo habitual en la habitación, ¿vale? Empieza a dejar de tener el contacto que tenía habitualmente con sus compañeros, habla menos, explica menos cosas, da respuestas muy estereotipadas. ¿Vale? Aquí hay que pensar que algo puede estar pasando. Y una cosa muy importante, esto que no se me olvide, cada día nuestros hijos nos piden un móvil antes. Sí, bueno, ahora llega la fiesta de la Navidad y muchos han escrito la carta a los Reyes y quieren un móvil o una tablet. Yo, por lo menos, yo no sé ustedes, pero yo me resisto y a veces me resulta incluso complicado explicarle que no puede tener un móvil. ¿Cuál es una edad prudente para que alguien o un joven maneje un móvil? ¿O cómo evitamos que lo tengan? A ver, yo tampoco soy partidaria de que los niños lleven móviles. Esa excusa de, es que si le pasa algo, a ver, toda la vida hemos vivido sin móviles y ha pasado o no ha pasado absolutamente nada. Exacto. No pasaba nada. Vale, entonces yo te diría que quizá a lo mejor a partir de, ya sé que se me va a echar mucha gente encima, pero yo antes de 14, 15 años mínimo, yo no pondría móviles a los menores. Porque ahí es el riesgo de utilización y de que adultos abusen de esas situaciones con esos menores. Tenemos un WhatsApp que nos llega de un espectador, vamos a leerlo, nos lo manda María Luisa, dice: hola, mi hija tiene 12 años y siempre está con una app que le permite colgar vídeos de ella bailando y cantando. Debería prohibirse lo que decíamos antes de este compañero que decía que es que están todo el día ahora. Si las niñas de 12, 13 años se pasan así la vida. Ellos viven en Internet, ese es su mundo. Nosotros los adultos quizás tenemos unas sesiones mucho más cortas. ¿Habría que prohibírselo en la pregunta? Hay que informarles de cuáles son las consecuencias del mal uso de las nuevas tecnologías, cuáles son las consecuencias por no valorar adecuadamente nuestra información. ¿Restringir? Efectivamente, restringir e informar constantemente. El mensaje parece que no llega, pero sí que es verdad que cuando ellos tienen algún problema rescatan, ¿no?, esas advertencias que los padres le han estado haciendo tiempo atrás y yo creo que prohibirles, yo creo que es demasiado. Sí que es verdad que hay que controlarlos, claro, hay que vigilarlos y hay que regular un poco. Margarita. A ver, estamos hablando, la pregunta es de 12 años. Ya. A ver, 12 años son inocentes en este mundo, aunque nos pensamos que saben mucho y que se mueven muchísimo más que lo que nos movíamos nosotros en otras épocas. Yo que en 12 años era una pardilla de tela marinera. Y siguen siéndolo actualmente, ¿vale? Y se creen cualquier cosa que viene colgado en la red, cualquier cosa, cualquier información, cualquier relación. Todo es bueno, todo es fantástico, todo es maravilloso, ¿vale? Y de ahí es la puerta de entrada que tienen los abusadores. Bueno, en este sentido, el otro día, fíjate, porque yo sí que es verdad que las tablets y los ordenadores procuro tenerlas cortados para que no accedan a ciertos contenidos, pero YouTube no se puede restringir. Y el otro día estaba mi hijo viendo unos vídeos de una niña, pero una adolescente de 8 años, que contaba a los niños cosas de lo que tenían que hacer y decía, pero ¿cómo una niña puede estar colgada en la red contando cosas a otros niños? Es lo que dices tú. Mi hijo está obsesionado con esa niña que cuenta cosas. Que el problema no es cómo puede ser que una niña de 8 años esté haciendo eso. El problema es cómo los padres permitimos que una niña de 8 años haga eso. Claro, pero ese es el gran problema. Margarita, el que los padres no estamos siendo conscientes de lo que se les está permitiendo. O los padres están permitiendo que la niña lo cuelgue porque genera un beneficio. Alfonso, yo estaba viendo en televisión un reportaje sobre esta moda nueva de ser instagramer o de tener no sé cuántos miles de seguidores, y eran los padres, había niñas que se habían convertido, ¿cómo se llama cuando tiene muchos seguidores? Que no me sale la palabra.
YouTube. Sí, bueno, Instagramer, YouTuber, con no sé cuántos likes, eran niñas de 12, influencers, tenemos la palabra, gracias Julia. Niñas de 12 años, influencers, y tenían allí, y no sé cuántas mamás habían llevado a sus hijas de 10, 12 años a recibir a esta influencer que firmaba o que se hacía fotos con otros niños en el centro de Madrid, y allí había muchísimas madres. Entonces, la niña no se va allí, es la madre la que la lleva. Entonces, ¿quién estamos errando, Margarita? A ver, por eso digo que el problema lo tenemos los padres, los adultos, que somos los que no solamente se lo estamos permitiendo, sino que además estamos intentando que lo hagan, los promocionamos, favorecemos. No somos conscientes de el riesgo en que estamos metiendo a esos menores. Es que al final, y volvemos a otro tema que también traemos hoy, cuando hablamos de sectas, todos por sectas seguramente nos imaginamos, hemos tenido algún familiar que ha estado en alguna organización que quizás no ha sido la adecuada, pero esto, entre comillas, permíteme utilizar la palabra, ¿podría calificarse como una secta? A ver, yo te diría que esto lo que permite es que haya gente que manipule a estos menores y, por lo tanto, el tipo de manipulación es muy similar al que utilizan otros grupos de tipo sectario. Sería prácticamente lo mismo. A ver, y con ello conseguimos pues que adultos utilicen para captar a estos menores y después a partir de ahí... Estamos hablando de menores, pero yo supongo, Ulises, que si nos podemos hablar de adultos. El tema del juego, bueno, el juego está legislado, perfecto. Y otra serie de asuntos, cuidado que la red es peligrosísima. Efectivamente, estamos hablando de menores, pero no solamente los menores están haciendo uso inadecuado de las nuevas tecnologías, sino que también los adultos. Y además los adultos tienen siempre mayor perversión que los menores, ¿no? Y en ese sentido son actores importantes en la criminalidad a través de las redes. Y también decíamos, es la red un poco la que cubre o enmascara este tipo de delitos, pero como vicepresidenta que eres de la asociación Rezune, ¿cómo nosotros somos capaces de darnos cuenta de que alguien nos quiere captar o que estamos siendo captados? ¿Eso se puede llegar a percibir? ¿Podemos saberlo o no nos damos cuenta? A ver, normalmente son muy habilidosos los captadores y es difícil darse cuenta. Una de las herramientas que sirve muchísimo es ser muy crítico. Y crítico me refiero Esa llamada a la puerta a la que todos sabemos que nos han hecho muchas veces, sí. ¿Cómo nos comportamos? A ver, hay que ser críticos, hay que preguntar. No valen respuestas esquivas de... Pero es que el perfil siempre es como gente que parece que han salido de un convento de clausura. También la expresión. Los que suelen ir de puerta en puerta, sí, normalmente los que llaman a los pisos, pero luego hay muchas otras formas de captación. ¿Cómo? Internet en estos momentos es una de las principales opciones de captación. Letreros en la calle ofreciendo charlas gratuitas, temas de pseudoterapias y de sanaciones. Y de ganar usted más dinero. Evidentemente. Ánimo de lucro. Sí, es que el objetivo es ese. Estamos hablando de delitos tecnológicos, captaciones extrañas que pueden hacer sobre nuestros hijos. Cualquier duda que se quieran plantear, algo les está sucediendo, que quieren buscarle respuesta, es el momento. 925 28 87 91. Ulises, tengo un problema. ¿Dónde puedo acudir? ¿Cómo lo puedo denunciar? O Margarita, me da igual, cualquiera de los dos, Ulises. Pues depende, si el problema lo tienes porque has sido víctima de un delito cometido a través de estas tecnologías, lo importante es no borrar nada, lo importante es no reenviar nada, coger toda la información posible y denunciarlo pues en cualquier comisaría de policía o en cualquier cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Creo que esto es muy importante lo que acaba de decir Ulises, porque es verdad que en un momento dado, con los nervios, algo nos ha sucedido y enseguida cerramos todo y también lo borramos somos un todo. poco los padres y pensamos que mejor no se lo contamos a nadie, no vaya a ser que se enteren. Si hemos visto al chico mirando las páginas, mejor no vaya a ser que se enteren. O sea que eso también es un codazo que nos pegamos las madres, yo te lo digo como madre, para que a veces no nos metamos todo para adentro y pensemos que esa es la solución, sino que hay que contar las cosas. A veces borrar no supone cerrar el problema sigue estando. No significa eliminar. Y con respecto a decir o no decir, apuntar a Margarita que, por ejemplo, cuando nosotros detectamos que alguien está en una secta, no es bueno decirle, sé que estás en una secta. No, claro, si les decimos eso, automáticamente lo que vamos a hacer es que aquella persona se cierre en banda y a partir de ahí no nos cuente absolutamente nada. ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo le ayudamos? Porque habrá muchas familias que hayan visto a algún familiar suyo
que esté en esta situación ahora. Claro, Margarita. a ver, lo que no hay que hacer nunca es decirle que está en un grupo sectario, porque además los grupos ya les avisan de que eso se lo van a decir, ¿vale? Entonces nunca hay que decirles, ¿vale? Lo que hay que intentar hablar con ellos muy tranquilamente, no cuestionarle. A ver, sí cuestionar, pero no atacar, ¿vale? Si ellos se sienten atacados van a cerrar puertas. Y lo que hay que hacer es buscar ayuda profesional de expertos, de gente experta, de profesionales expertos en el tema ¿Hay muchas de sectas manipulación. en el siglo XXI hoy, más que Sí, nunca? hay muchísimas. Yo diría que las que van haciendo como olas, van cambiando nombres, van cambiando formatos, pero siguen habiendo las mismas y yo creo que en este momento además ha surgido todo un mundo relacionado con las pseudoterapias de algunos grupos que ya existían y que han cambiado las formas, pero que siguen estando más ¿Pseudoterapias a otros qué te nuevas. refieres? ¿Cómo les ayudáis vosotros desde Rezune? Para que la gente tenga claro cómo te pueden captar de una secta. Claro, el tema de las pseudoterapias ahora es porque todo lo clásico, lo que hasta ahora ha existido, se acaba diciendo que todo es malo, que no sirve, que no funciona, la medicina tradicional, etcétera, depende del tema, y solo vale lo nuevo. Lo nuevo son, bueno, todas las entidades que vienen de otros países, de técnicas diferentes, que no están avaladas por nada. La del iris leía, he escuchado yo hace poco. Sí, hay muchas. Puede leer el iris. Sí, pero es que ahora leemos todo. Cualquier Por eso parte te del digo cuerpo la eso como troceamos. cualquier otro Y podemos ejemplo. comprar cualquier producto farmacéutico, no sé por qué me ha venido eso a la cabeza, pero es increíble también la red que Claro. hay a través de... Antes comentabais el tema del cáncer, ¿vale? Con el tema del Fíjate. cáncer se está abusando de una manera desproporcional. Todo el mundo es capaz de curar el cáncer, salvo la medicina tradicional. O sea, este es el mensaje que acaba transmitiéndose. Correcto. No es cierto. Y además se abusa, la gente paga muchísimo dinero, sí, sí. los desvalijan económicamente hablando y les hacen creer que ese cáncer se va a curar. Eso también es una secta. Evidentemente Por es una supuesto. manipulación Bueno, total. más que una secta, una manipulación, efectivamente. Bueno, pero todo lo que es manipulación, al sí, final, sí, acaba siendo- una Sí, secta. O sea, al final en el momento en el que alguien te haces- manipula, te haces esclavo de eso. estás teniendo un comportamiento sectario. Una cosa que preocupa mucho en los últimos tiempos. ¿Cómo están ahora mismo las leyes con todas aquellas personas que gratuitamente amenazan, insultan y dicen lo que quieran a través de las redes sociales? Pues amenazar a través de las redes está prohibido, el Código Penal lo castiga. Se entiende que todas aquellas injurias o calumnias o amenazas que se cometen a través de la red se entiende que se realizan mediante publicidad, por lo tanto es un delito público perseguible de oficio. Es verdad que también es necesario el compromiso de los departamentos de control de las redes sociales, que son los que podrían hacer también una labor de control o de vigilancia a la hora de ese tipo de usuarios que permanentemente está en conflicto con otros usuarios, pues poderlo bloquear o eliminar o hacer un seguimiento e impedir que eso prolifere, ¿no? Porque a Bueno, veces... pero una cosa es bloquear y eliminar. Bueno, se me viene a la cabeza cuando falleció Bimba Bosé. La cantidad de barbaridades, yo de verdad, a mí se me caía la cara de vergüenza, que pudimos ver a través de las redes sociales. Gente, por ejemplo, fallece un torero. Sí, pero que la eso- gente puede estar a favor o en contra, eso, al final cada uno... Estábamos pero diciendo que cada vez hay de- más leyes que están más endurecidas y que están penando. Porque una cosa es ese bloquear, tipo pero de yo creo que comportamientos. las penas, no sé si ya están tipificadas o se deberían endurecer para esta gente que gratuitamente dice lo que quiere o amenaza de muerte como le dé la gana. Las penas están tipificadas. Sí que es verdad que hay ciertos agravantes en función de qué elementos concurren a la hora de cometer esa amenaza o esas vejaciones o esas humillaciones a través de la red, ¿no? Y lógicamente les anima a ello, como decíamos antes, el anonimato, ¿no? La sensación que tienen de que no se les va a identificar y de que no hay un rastro que les lleve hasta Pero ellos y se les pueda pedir el responsabilidad. rastro al final se queda marcado. Existe, efectivamente. Y no podemos dejar de hablar también, Margarita, además que tú eres especialista en este tema, en la captación de muchas niñas, cómo un niño, un hombre, puede llegar a convertirse en un maltratador, al final, de una mujer, a través incluso de la red o este tipo de comportamientos que decimos, de influencer, de páginas no permitidas, etcétera. Claro, a ver, es que pensamos normalmente cuando hablamos de maltratador, alguien que físicamente está haciendo daño. Sí. Es que se puede hacer mucho daño sin que haya un daño físico, ¿vale? Ni A siquiera nivel contacto. psicológico, exacto, ni siquiera el contacto. Pero con las humillaciones, con las descalificaciones, con hacer sentir que esa persona es menos de lo que es, ya lo que estamos haciendo es que esa persona sea más fácilmente, sea vulnerable y por lo tanto más fácilmente captable para lo que aquel maltratador, aquel depredador ¿Y quiera. qué tengo que ver yo, por ejemplo? ¿Qué voy a advertir yo en mi hija para saber si hay esa persona que está a su lado, que puede llamarlo ya perfectamente su novio, la está maltratando realmente? ¿Cómo puedo darme cuenta, Margarita? A ver, vamos a ver, yo te diría que una de las cosas principales es el ver, vamos a ver, el que
empieza a dejar de ir con las amigas, empieza a cambiar la forma de vestir, empieza a dejar de hacer ciertas actividades y siempre cuando tú hablas o cuando tú preguntas va vinculada un poco a ese posible novio o a esa persona que le está diciendo lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Lo habitual, hablamos de tecnologías, lo habitual es que, no, déjame el móvil para ver quién te ha llamado, déjame el móvil para ver qué hablas, qué haces. A ver, no, eso es un maltrato, ¿vale? Y además es una manera de saber qué estás haciendo para ver qué hago yo contigo después. Entonces, todo esto evidentemente hay que controlarlo. A ver, sobre todo lo que hay que es formar a esas personas, a esos niños, a esos adultos, que sean críticos, que pregunten, que hablen, que no se callen, que no se queden con el esto es así y ya está, me lo creo. No, que sean capaces de hacer crítica. Y es importante también, yo creo que la figura de Ulises hoy aquí sentado impone, ¿verdad? Cuando vemos a alguien con uniforme, a todos como que nos hace plantarnos y colocarnos en nuestro sitio. Yo creo que deberíamos de insistir, Ulises, en que la policía está detrás de todo esto, que los padres no están solos, que cuando hay cualquier problema con una secta, con una organización que está captando a alguien que en un momento determinado todos podemos tener esa debilidad, estáis ahí siempre, la policía. Es importante que destaquemos esa labor vuestra. Así es, hay una serie de unidades especializadas, tanto dentro de la policía como de la Guardia Civil, pero también incluso dentro de la Fiscalía y dentro de los jueces que tienen esa especialidad, la de investigar y enjuiciar los delitos que se cometen a través de las redes, que no eliminar esa sensación de impunidad, ¿no?, que a veces da la red. En ese sentido, estamos abiertos a recibir denuncias, incluso anónimas, y a veces comentabas antes que intentábamos eliminar el problema de un golpe, ¿no? Y eso es un error, se tiene que denunciar, no nos tiene que dar miedo decir que nuestro hijo ha entrado en una determinada página que es de uso o de contenido inapropiado, porque lo que nos va a permitir es diagnosticar o prevenir o saber que existe esa página y poder realizar una investigación y cerrarla, ¿no? Por tanto, hay que estar alerta, hay que estar siempre con los ojos muy abiertos, sobre todo si notamos cambios extraños o algo que están haciendo nuestros hijos. Y los móviles cuando cumplan 15 años, que ya la hizo Margarita. Que es verdad, pero es que es una guerra, que al final... Es una guerra contra la sociedad, al final. Porque parece que si tu hijo no tiene el móvil que tiene el amigo, el vecino, ya tu hijo es menos. Es un poco esa guerra que tenemos hoy en día. No es fácil. No es fácil. Claro, No, esa hay que guerra... determinar la responsabilidad que tiene el menor, a veces... si cumple con sus obligaciones, si tiene un buen comportamiento, si tiene unas notas adecuadas, y si el hecho de que aparezca ese elemento en su vida, pues ese tipo de obligaciones o de responsabilidades no se ven perjudicadas, ¿no?, para poder saber qué edad o qué grado de madurez tiene para Pero aún poder así antes redar. lo teníamos. ¿Tú tenías teléfono cuando eras pequeño? No había. Nada, no teníamos, No había. exactamente. Pero yo sí tuve teléfono fijo no había en mi casa hasta que me fui a estudiar a Madrid la carrera, y cuando tenía que consultar cualquier problema del cole o algo, me echaba una carrerilla, me iba a casa de mi vecina y tan feliz. Así estaba, ágil como una perdiz. Pero también es cierto que estamos en la era digital y que Sí, los pero aún niños así, se puede tener todo, pero Ya. más limitado. Yo es que soy un poco más de la opinión de Margarita. Margarita, hoy no van a matar por ahí. Lo importante, Ulises Quesada Navarro, jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía de Albacete, es que estéis velando por nuestra seguridad y os lo Exacto. agradecemos de Sí, corazón, muchas gracias, de porque verdad. sin duda Siempre alguna a vosotros. el peligro es inminente. Y ahora es las importante sectas tener son respaldo. muy de llamar a la puerta en Navidad, o sea que Y cuidadico tanto. con quien abren la puerta. Margarita Barranco, Que nadie vende psicóloga nada. y vicepresidenta de la Asociación Retune, muchísimas gracias. A vosotros. Y síguenos informando de lo que puede haber por ahí. Muchas gracias. Que hay muchos riesgos. Muchas peligros. gracias, de Deciros que verdad. se puede salir de estos grupos, ¿vale? Aunque cueste y parezca que no se Y aunque sale. se estén muchos años en ellos, que hay muchas familias que se han destrozado Se por culpa sale. de una secta, al final, gracias a vosotros, se pongan en contacto con Retune, que habéis conseguido salvar a mucha gente. Exacto. Gracias de verdad, Gracias. Margarita.